Supercrack Estrella presenta la profética tumba del Papa maldito que pactó con el diablo. ¿Leyenda o realidad? La historia de Silvestre II está repleta de leyendas y exageraciones, que derivan básicamente de su interés por la ciencia árabe y por haber vivido el simbólico cambio de milenio al frente de la iglesia. La archibasílica de San Juan de Letrán en Roma fue antes que la de San Pedro el epicentro del poder pontificio y la morada eterna de algunos papas medievales. Entre estos destaca la tumba dedicada al enigmático pontífice Silvestre II, también conocido como el Papa Mago o el Papa Druida, a la que se le achaca el poder de predecir la muerte de los sucesores de San Pedro. Así, el sepulcro destila agua y registra ruidos de huesos cuando el fallecimiento de un pontífice es inminente. O al menos eso dice una leyenda surgida en medio del ruido del cambio del primer milenio. La historia de Silvestre II está repleta de leyendas y exageraciones, que derivan básicamente de su curiosidad por la cultura druida, su pasión por la ciencia árabe y por haber vivido al frente de la iglesia al cambio de milenio. Gerberto de Aurillac fue, además, el primer pontífice francés en ocupar el sillón de San Pedro en el año 999, en plena efervescencia de las profecías que anunciaban el fin del mundo. Pero aquí en este canal Supercrack Estrella intentaremos ver si hay algo de verdad en si este papa pactó con el diablo. Para ello me basaré en mis investigaciones sobre el Festival de la Bestia. Mis seguidores de Supercrack Estrella ya sabréis que es el Festival de la Bestia. Pero si no lo sabíais, aquí una breve descripción: el Festival de la Bestia es un evento que ocurre cada 28 años, se celebra en algún castillo de Europa, y tiene un año de duración. En este festival de sacrificios, sexo y muerte, rituales dicen que se abre un portal por donde aparece el mismo Satanás, donde toma por esposa a una mujer virgen. Y sabemos que el último Festival de la Bestia fue en el año 2009, así que lo que tenemos que realizar es restar 28 al año 2009 una y otra vez y ver si coincide con el año del Papa Silvestre II. Así que empezamos a restar 28 al año 2009 y nos lleva al año 1001. Ahora veremos el papado de Silvestre II. Silvestre II, de nombre secular Gerberto de Aurillac, fue el 139º Papa de la Iglesia Católica, de 999 a 1003. Wikipedia. Bingo coincide en las fechas en el año 1001 era papa. Así que las posibilidades son grandes, pero dejemos un margen de duda por si acaso. Gerberto nombrado papa. Silvestre II, gracias a los benedictinos es nombrado obispo de la ciudad de Reims, donde comenzó a distribuir en su sede la aritmética, la astronomía, la geometría y la música. Será en esta época cuando construirá el primer ábaco, el globo terráqueo, un astrolabio de gran precisión y un reloj de péndulo, hasta ahora desconocidos en Europa. Al conseguir realizar tales inventos, rápidamente empezó a circular el rumor de Gerberto era un nigromante que había realizado un pacto con el diablo, porque tales inventos solamente podían ser realizados por el maligno. Muy curioso que precisamente este papa construyera el primer ábaco, el globo terráqueo. Tras varias intrigas en Reims y al morir el papa, los benedictinos hacen gala de su poder en la iglesia y colocan a Gerberto como papa en el año 999. Los últimos papas habían pertenecido a la orden benedictina y para seguir la tradición y poder alcanzar la tan perseguida aristocracia sabia, decidieron colocar a Gerberto, que era un sabio que sorprendía a todo el mundo que trataba con él. En este momento Gerberto se transforma en Silvestre II, el Papa del año 1000, estando durante 4 años como pontífice hasta su muerte en 1003. Silvestre II, a quien el pueblo lo considera como un brujo que había realizado un pacto misterioso con el diablo, no es elegido por su santidad o por su vida ejemplar. Si sube al trono de Pedro es porque, precisamente, representaba a la perfección los fines intelectuales de los iniciados de su tiempo. Los descubrimientos de Silvestre II. ¿Descubrió el ordenador en la Edad Media? A partir de su vuelta del mundo musulmán, Silvestre II desplegó una actividad científica revolucionaria sin tasa ni medida. Nos ha dejado, y sus libros pueden ser consultados en bibliotecas, 24 obras matemáticas atiborradas de descubrimientos importantes, un tratado de geometría, un tratado de pesas y medidas, e incluso un tratado del juego del ajedrez, lo cual no es una casualidad si tenemos en cuenta que dicho juego posee una destacada significación esotérica. Base ilustrar Herón Silvestre II o Gerberto, parece seguro de que fuera un alquimista, probablemente el primero cristiano.
Cuenta una vieja leyenda en Aurillac que, joven aún, había recogido oro en el río Jordán colocando en el agua un vellón de oveja al cual se adhirieron unas pepitas. Desconozco si en aquella época existían buscadores de pepitas de oro, pero el procedimiento es similar a la práctica de la alquimia si es tomado en un sentido hermético, estando muy adelantado en el Ars Magna, ya que el metal precioso no estaba al alcance de muchos. También enseñó en Reims, como bien hemos dicho, astronomía y astrología que había sido incorporada a sus saberes en esa España musulmana. Además fabricó el primer astrolabio de gran precisión, así como el primer reloj de pesas y de péndulo. Construyó un curioso órgano hidráulico en el que las diferencias de presión del vapor producían toda una gama de sonidos musicales, máquina que probablemente interesaría a nuestros modernos investigadores de música cibernética y electrónica. Fue Silvestre II quien introdujo en Europa occidental, trayéndolas de centros árabes, el álgebra y la utilización de las cifras llamadas arábigas, que sustituyeron al sistema de cifras romanas, la cual tuvo como consecuencia principal, además de una mayor facilidad de cálculo, la posibilidad de utilizar el cero, con todas las revolucionarias aplicaciones matemáticas que supuso este número. Finalmente, en pleno siglo X, fabricó una máquina que plantea la cuestión de si se trataba ya de un antepasado del ordenador. En efecto, como señala Gerard de Sede, el cual se interesa por Silvestre II en su libro sobre templarios Les Templiers sont parmi nous, los templarios están entre nosotros, habla sobre un dispositivo ignorado que contestaba con un sí o con un no a las preguntas que se le planteaban, incluso era capaz de predecir el futuro. Reloj. Silvestre II nunca quiso revelar el secreto de su empleo, pero respondía siempre a la pregunta de su funcionamiento como algo muy simple, basándose en el cálculo de dos cifras, es decir, un código binario, al igual que nuestros ordenadores contemporáneos. Esta descripción corresponde enteramente con la de un ordenador. A su muerte, Silvestre II, a causa de sus investigaciones y sobre todo por esas máquinas consideradas por la mayor parte de la población como brujerías, fue maldecido durante siglos, llegando a ser borrado de la lista de papas. Gerberto será recordado como un iniciado alquimista benedictino francés que, ya en el siglo X, había asimilado todos los conocimientos y secretos de la civilización y de las ciencias orientales, y que fue incomprendido en su época, siendo un auténtico papa mago. Si en el buscador de Google pones pacto con el diablo aparece siempre una imagen de un demonio que ofrece un contrato al papa Silvestre II. Silvestre II. Este papa es conocido como el papa del año 1000 y como el papa mago por razones que pasaré a explicar. Como muchos habrán adivinado, gobernó desde el año 999 al 1003, teniendo que hacer frente al pánico colectivo del temor al fin del mundo, al que estamos acostumbrados hoy en día, condición que tristemente coincidió con un período lleno de pestes y guerras para Europa. Aunque su papado fue breve, fue conocido por ser un sabio erudito en astronomía, matemáticas y diversas ciencias ocultas, debido a su formación en España, donde tuvo contacto con sabios árabes, que lo iniciaron en matemáticas y esoterismo. Gracias a esto le debemos que haya insertado el número 0 en el sistema numérico de la Europa medieval. Por este antecedente, junto a un episodio que vivió de niño con un druida en una caverna, fue un practicante del esoterismo además de cristiano, lo que generó varios mitos en torno a su persona, como que había hecho un pacto con el diablo para alcanzar su puesto, que había construido un golem de oro que lo guiaba en su gobierno, y que su tumba en la actualidad suda cuando está próximo a morir el papa. Poco duró su pontificado, pues 4 años después murió. Ahora bien, ¿cómo? Pues hay todo tipo de leyendas. Se dice que se arrepintió de su pacto con el diablo y que pidió que su cuerpo fuera descuartizado y que no lo enterraran en tierra sagrada. También se cuenta que el acuerdo consistía en que el demonio tomaría su alma cuando él fuera a Jerusalén, cosa que no tenía ninguna intención de hacer, pero resulta que entre sus muchos conocimientos no debía estar un detalle que conocía todo el mundo. La Basílica de Santa Cruz en Jerusalén, en Roma, había sido construida sobre tierra traída, ya sabéis de dónde, ¿no? Pues claro, de la mismísima Jerusalén. Así que cuando un día el Papa fue a visitarla, poner el Papa un pie dentro y venir el demonio a cobrar su deuda fue todo uno. Eso sí, cuentan que en el acto el Papa se arrepintió muchísimo de todo, cayó muerto y unos caballos alados recogieron su cuerpo y se lo llevaron a San Juan de Letrán, lo que todo el mundo interpretó como una señal clarísima de que Dios le había perdonado. ¿No hubierais pensado lo mismo vosotros? Pues claro que sí, no pongáis esa cara de incredulidad. El caso es que está enterrado allí, en una tumba de lo más misteriosa. Para empezar, se cuenta que no está solo. ¿Quién duerme con él el sueño eterno? Una mujer.
Sí, una mujer en la tumba de un papa, pero aún hay más. Dicen que Satanás le había puesto para vigilarle un demonio femenino que se enamoró de él, renunció a la inmortalidad, se hizo mujer, vivió amancebada con él y están enterrados juntos. ¿Cierto o no? Esto no es lo más fuerte, ni mucho menos. Lo más impresionante es la leyenda que dice que esta tumba predice la muerte de los papas. Durante siglos, cada vez que un papa iba a morir, los huesos de Silvestre II empezaban a chocar entre sí tan ruidosamente que cualquiera podía oírlos. Tan llamativa era la cosa que un papa decidió abrirla para ver qué podía haber dentro, y en ese momento, al contacto con el aire, los huesos se desintegraron y se convirtieron en polvo. ¿Fue aquello el fin de las predicciones? Pues para nada, porque parece que desde entonces la lápida suda cuando un papa va a morir, hasta el punto de que según algunos se llega a formar barro en el suelo. ¿Una exageración? Probablemente. ¿Hay algo de cierto en todo esto? Bueno amigos de Supercrack Estrella, esto es todo, un saludo y si el video le gustó pulgar arriba.